14 de septiembre del año 2022. En Chile la gente ya se dio cuenta que el poder constituyente está integrado por los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, en Chile el pueblo ya se dio cuenta que el poder constituyente está integrado por 15.173.929 seres humanos. El poder constituyente está integrado por más de 15 millones de personas. Chile ya se ha dado cuenta que es el poder constituyente, las más de 15 millones de personas las que van a decidir, en definitiva, si va a haber o no una nueva constitución, la forma o mecanismo para hacer una nueva constitución y finalmente si se va a aprobar o rechazar el texto que se vuelva, en su caso, a proponer. No serán los partidos políticos ni los operadores políticos de derecha, centro, izquierda lo que decían sobre esto, sino que el poder constituyente, la gente ya se dio cuenta de esto. En efecto, durante estos últimos días hemos podido apreciar un show de baja categoría ética e intelectual entre los militantes de Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Si uno considera estas coaliciones políticas, ellos son menos de 300.000 personas. En total son 263.291 personas. Compárenlo con los más de 15 millones de habitantes que configuran el poder constituyente en Chile. Entonces, fíjense, la realidad que los chilenos y chilenas ya nos dimos cuenta es que los ciudadanos constituimos el poder constituyente y somos más de 15 millones de habitantes. Y que mientras tanto, de una manera irresponsable, de una manera violenta, de una manera irrespetuosa, vemos a operadores políticos que no representan a más de 263.291 personas en comparación con los más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas, que pretenden decirle a la gente mentirosamente, Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que ellos pretenden decidir por los ciudadanos y ciudadanas en Chile. Ellos pretenden decidir si va a haber nueva constitución o no. Ellos pretenden decidir los mecanismos. Ellos pretenden definir la fecha y los tiempos. Miren, de acuerdo a la información oficial del CERVEL, en Chile Vamos hay UDI 35.699 personas, Renovación Nacional 36.498, Evópolis 17.518. En Apruebo Dignidad, en Convergencia Social, un poco más de 37.000, en Revolución Democrática, un poquito más de 27.000, en Comunes, un poco más de 12.000, el Partido Comunista, un poco más de 46.000, la Federación Regionalista Verde Social, un poquito más de 14.000. Y también están los de Acción Humanista, que se descolgaron del Partido Humanista. Y Socialismo Democrático del Partido Socialista, un poco más de 40.000, el PPD un poco más de 28.000, el Partido Radical un poco más de 27.000, el Partido Liberal que figura con un poco más de 8.000. Si nosotros consideramos a Chile Vamos, Apruebo Dignidad y a Socialismo Democrático, con la información oficial del CERVEL, que sabemos que el CERVEL mezcló reinscripciones con nuevos militantes, ellos son en total 263.291 personas. Y estos operadores políticos de Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático le faltan el respeto al poder constituyente en Chile, que está integrado por más de 15 millones de personas. Es decir, Chile Vamos y la coalición del desgobierno de Boric, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, no tienen ninguna legitimidad social, no tienen ninguna legitimidad política, no tienen ninguna representatividad con respecto al pueblo de Chile.
Entonces, primera idea fundamental, y que es extraordinario esto, que el pueblo de Chile tomó conciencia este pasado 4 de septiembre. El pueblo de Chile tomó conciencia que somos más de 15 millones de ciudadanos. En segundo lugar, tomó conciencia que el poder constituyente somos nosotros y nosotras los ciudadanos, que somos más de 15 millones de habitantes, 15 millones de ciudadanos, y tenemos claro que 263.291 personas que son militantes de Chile Vamos en total a pro dignidad y socialismo democrático no nos representan en lo más mínimo y no pueden definir nada con respecto a una nueva o no constitución. Esa es la realidad. La televisión a ustedes les muestra fantasía, porque todos los canales de televisión estaban por el apruebo. Esa es la realidad. Y por lo tanto, la información que se entrega en la televisión es falsa. Es una realidad falsa. Primero es el poder constituyente el que define todo. El poder constituyente son más de 15 millones de habitantes. No van a ser los partidos políticos los que decidan por nosotros y nosotras. No tienen la capacidad para hacerlo y no lo van a hacer, porque la gente ya se dio cuenta. Y miren acá ustedes esta información oficial. Esto fue elaborado por el ingeniero Orellana Torres para poder mostrarles a ustedes en base a información oficial del CERVEL. Miren las realidades y no la fantasía de la televisión. Vamos a ver aquí el voto voluntario del plebiscito de entrada y el voto obligatorio del plebiscito de salida de este proceso constitucional que acaba de terminar y que está regulado por la actual constitución, la constitución vigente. En el plebiscito de entrada, realmente el total de inscritos como ciudadanos era de un poco más de 14 millones de ciudadanos y ciudadanas. Y de esos 14 millones de ciudadanos y ciudadanas participaron en el plebiscito voluntario de entrada solo un 50,98%. Por lo tanto, cada vez que en un canal de televisión, en una radio, en un Twitter, en cualquier red social, aparece gente hablando de que en el plebiscito de entrada el 80% de Chile había tomado la decisión supuestamente de una nueva constitución, mentira. Porque en el plebiscito de entrada participó el 50,98% de los ciudadanos. En efecto, en esa época eran poco más de 14 millones y solo participaron en el apruebo o rechazo del plebiscito de entrada un poco más de 7 millones de ciudadanos. Una enorme abstención. Muchas personas no participamos en el plebiscito de entrada porque sabíamos que era un engaño. Sabíamos que era todo inconstitucional lo que se había hecho. Teníamos plena conciencia que los operadores políticos de derecha y de izquierda iban a engañar a la gente. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió con una propuesta engañosa, izquierdista tipo chavista, dictatorial, con un Estado plurinacional copiando a Bolivia y que iba a causar la destrucción del pueblo de Chile y de la nación chilena, por cierto, la pérdida de los recursos naturales, la pérdida de nuestra, entre comillas, independencia, cierre comillas. Entonces, primera cuestión fundamental, el plebiscito de entrada, que fue un voto voluntario, solo participaron un poco más de 7 millones de ciudadanos y ciudadanas de un total de 14 millones de electores en total y por lo tanto una participación solo del 50,98%. De ellos aprobaron 5 millones y tanto de personas que en ese 50,98% constituían el 78,31%. Y por el rechazo votaron más de 1 millón de personas que constituían un 21,69%. Pero acá es muy relevante tomar en consideración que este plebiscito de entrada tuvo solo una participación general
de un poco más del 50% de los ciudadanos y ciudadanas del país. Y hay que tener en cuenta que en el plebiscito de entrada, el número de militantes, el peso de los números de militantes en Apruebo Dignidad, en Socialismo Democrático y Chile Vamos que participaron en esa votación del plebiscito de entrada era un 3,48%. Para que vean ustedes que los partidos políticos de Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no tienen ninguna representatividad política. A su vez, el peso a la época del plebiscito de entrada, el peso del número de militantes de los que estamos hablando de estas coaliciones en el padrón electoral total fue de un 1,77%. Para que vean ustedes que muy poca, no hay representatividad. 263.291 personas eran a esa fecha los militantes de Chile Vamos, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, no más del 1,77% de participación de esos militantes, de esos partidos en el plebiscito de entrada. En cambio, en el plebiscito de salida, donde hubo voto obligatorio y que lo que vamos a tener que exigir como poder constituyente siempre el voto obligatorio, participó de un total de 15.173.929 ciudadanos y ciudadanas, participó el 85,84%, es decir, más de 13 millones de ciudadanos y ciudadanas. En el plebiscito de salida, que fue un voto obligatorio, hubo una participación mucho mayor, obviamente porque era obligatorio, del 85,84%. Y de esa cantidad de personas que participamos en esta votación obligatoria, el apruebo fue un poco más de 4 millones, es decir, un 38% aproximadamente, y el rechazo fue de más de 7 millones de personas, aproximadamente un 61%. El rechazo de salida fue de 7.886.434 ciudadanos y ciudadanas versus los ciudadanos del apruebo de entrada, que fueron de 5.899.683 personas. Claramente, el rechazo transversal de más de 7 millones de personas es mucho más representativo, es mucho más popular, es mucho más transversal, y lo que realmente muestra es que fuimos los independientes y las independientes las que votamos rechazo. Porque en el plebiscito de salida, realmente el peso de militantes en esa votación fue de apenas un 0,02% si consideramos Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y solo en el padrón electoral total de un 1,74%. Por lo tanto, es realmente inaceptable, y Chile ya no lo acepta ya, que pretenda la partidocracia, este grupo de operadores políticos, de partidos políticos, Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que son el 1,74% de los ciudadanos y ciudadanas en Chile, que son 15 millones, más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas, vengan ellos a pretender decidir si va a haber una nueva constitución, no va a haber una nueva constitución, el mecanismo y todas las cosas que ellos están planteando. Entonces es muy importante que siga habiendo claridad. El triunfo del rechazo fue extraordinario. Hubo una capacidad de discernir en torno a que la propuesta de constitución era pésima, destructiva, dañina para la clase trabajadora, no aseguraba el financiamiento estatal de los derechos sociales, era un engaño, y se establecía una dictadura de izquierda tipo chavista de la cual iba a ser prácticamente imposible salir. Nosotros vemos ahora el show mediático del 1,74% que son los militantes de Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que insisten en pretender hacer cocinas,
que insisten en pretender decidir ello. No, ahora dicen una nueva convención constitucional. No, agreguemos expertos, vamos gastando plata estatal. No, ahora agreguemos que vaya también o algo mixto. No que ahora sean solamente expertos. Están perdidos. El 1,74% está perdido porque Chile ya se dio cuenta que somos más de 15 millones de personas. Ya tenemos la claridad. Ya tenemos la claridad. Y hagan lo que hagan, el desgobierno de Boric, la coalición, los de Chile Vamos, hagan lo que hagan, el poder constituyente somos nosotros y nosotras. Por eso en nuestro movimiento político independiente llamado Somos del 95, hacemos referencia a que somos personas independientes, que no somos de izquierda, ni de derecha, ni de centro, y que conformamos a la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que no militamos en partidos políticos. Imagínense ustedes que a Prueba de Dignidad, Socialismo Democrático y Chile Vamos son el 1,74% de los ciudadanos. Entonces, cuando se habla de somos del 95%, en rigor deberíamos hablar que somos del 98% y quizás más, porque cada vez los militantes de partidos políticos van disminuyendo. Muchas personas se preguntan, ¿y qué hacemos ahora? Muy claro, el poder lo tenemos nosotros y nosotras. La dimensión política las tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Y por lo tanto, frente a cualquier tontera que nos vengan a plantear la dictadura de los partidos políticos, nuestra respuesta va a ser no. Vamos a rechazar todas las estupideces que se planteen y vamos a exigir que se haga realmente una decisión por el poder constituyente. Y les voy a dar una referencia jurídica. Todo lo que está haciendo el desgobierno de Boric, a Prueba de Dignidad, Socialismo Democrático y Chile Vamos es completamente inconstitucional e ilegal. Ellos están en la más absoluta ilegalidad. Porque conforme al artículo 5 de la Constitución vigente, en Chile se debe respetar la autodeterminación del pueblo de Chile, que está establecida en el artículo 5 de la Constitución vigente en referencia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a partir del artículo 1 de este Tratado Internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en Chile del año 1989 y con rango constitucional en virtud del artículo 5, se dispone que es el pueblo el que se autogobierna. Es el pueblo de Chile el que toma las decisiones. Entonces, están haciendo el más soberano ridículo los operadores políticos y las operadoras políticas. Claridad, discernimiento, la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas en Chile de discernir, tener la claridad y tener la certeza, la confianza, la fe, la seguridad que somos 15.173.929 personas las que vamos a decidir en votación directa si queremos o no una nueva constitución. Y en el evento que se quiera va a ser el mecanismo que nosotros vamos a decidir. Y que va a ser un mecanismo donde el poder constituyente decida políticamente en votación directa el contenido político de la Constitución, en un sistema de democracia directa en 3 pasos. 1, si queremos o no una nueva constitución, voto obligatorio con los ciudadanos. 2, decidir que vamos a querer una democracia directa con 3 fases para decidir una nueva constitución. Primera fase, votación directa, no con convencionales, no con expertos, no con operadores políticos y operadoras políticas, no, votación directa de los 15 millones y más de ciudadanos y ciudadanas en un cuestionario con las preguntas sobre las cuestiones políticas que van a configurar el contenido de una constitución. Fase 2. Los ciudadanos, el poder constituyente, las más de 15 millones de personas vamos a elegir en votación directa en la fase 2 a no más de 3 juristas que van a redactar el texto constitucional
en conformidad a los contenidos políticos previamente decididos por los ciudadanos y ciudadanas en votación directa en la fase 1. Los juristas, a lo más 3, no se necesita más, e incluso hasta un jurista podría redactar. Lo que va a hacer es no decidir por el pueblo, no decidir por el pueblo lo político, no. Va a redactar técnicamente, jurídicamente el texto constitucional de acuerdo a lo decidido políticamente por el pueblo en una votación directa de un cuestionario, donde van a estar ahí los contenidos que se van a someter a decisión del pueblo como corresponde. Y la tercera fase es que ese texto elaborado por uno o a lo más 3 juristas se va a someter a la apruebo o rechazo final del poder constituyente. Chile ya se dio cuenta. La clase política cree que la gente es tonta, cree que la gente ya no se había dado cuenta que son más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas. La clase política cree que la gente es tonta, que la gente está esperando que los políticos se pongan de acuerdo. Cree que la gente es tan tonta que están esperando las decisiones entre Boric y Piñera. Creen que la gente es tan tonta que la gente está esperando las cocinas en el Congreso Nacional. Creen que la gente es tan tonta que va a aprobar que les coloquen supuestos, comillas, expertos, cierre comillas. Creen que la gente es tan tonta que la gente va a aceptar un nuevo gastadero de dinero público para algo que no va a servir y que posiblemente va a ser rechazado una y otra vez si lo hacen nuevamente los políticos esto. Los ciudadanos y ciudadanas en Chile dan muestras con el rechazo contundente de más de 7 millones de ciudadanos y ciudadanas que hay claridad. Que hay claridad. El poder constituyente lo configuramos los más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas. Y eso lo tenemos clarísimo. Y por lo tanto haremos todos los esfuerzos para que próximamente, en un gobierno que realmente sea democrático, no el desgobierno de Boric, no es la corrupción, no es la ineptocracia que nos tienen los políticos, sino que en un gobierno verdaderamente independiente, vamos a construir, vamos a co-crear los más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas una verdadera nueva constitución que no va a seguir los parámetros impuestos por la ONU, que no va a seguir los parámetros impuestos por una secta o por otra secta. No, los contenidos políticos van a ser decididos por los ciudadanos y ciudadanas en votación directa, sin representación, porque los ciudadanos y ciudadanas somos capaces para tomar decisiones de poder. Y luego en una segunda fase, una redacción por juristas elegidos y una tercera fase de apruebo o rechazo en definitiva. Hay claridad, confianza. Apaguen la televisión. La televisión es tóxica, no colabora en nada. Tengamos la certeza y la seguridad y la convicción que vamos a hacer lo correcto en beneficio de nuestros propios conciudadanos, en beneficio del pueblo de Chile en su conjunto y de todas las personas que vivimos en Chile y de los chilenos que se encuentran además en el extranjero y que configuramos todos nosotros, los más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas, el poder constituyente. Muchas gracias.